Vamos a presentar al orador de esta noche, pero ya estuvo con nosotros en otros momentos, nos ha dado enseñanzas espirituales de crecimiento, pero hoy es algo diferente. Hoy va a estar él. Y para presentarlo vamos a viajar en el tiempo, ¿sí? Vamos a ubicarnos en 1982. ¿Sí? En ese momento yo estaba en quinto grado. ¿Sí? Muchos de los que están acá y de los que están mirando no habían ni nacido, algunos ni siquiera estaban en los planes de que iban a nacer, pero en ese momento, ya en quinto grado, con 10 años, el hijo de mi maestra, Pepita, ¿sí? Alrededor de junio, agosto o septiembre, era creo, así entrando a la primavera, ya la guerra había terminado, y lo traen al curso, al hijo de mi maestra que había estado en la guerra de Malvinas. Entonces, él ahí nos firma autógrafos a todo el curso. Era el héroe que había regresado de Malvinas, ¿sí? Pero nosotros lo veíamos como un héroe, pero realmente no teníamos ni idea, ¿sí? Ni idea teníamos. Entonces, a eso es para introducirnos en esta noche. La guerra de Malvinas me interiorizó un poquito más de lo que sabía ahora. 649 fallecidos argentinos, pero cientos de suicidios por la posguerra. Así que también había que ganar esa posguerra. Y hoy tenemos acá un héroe también que ganó esa posguerra. Y cuando hablo de héroe, el héroe no se trata de una superación personal. No es héroe el que se puede autosuperar, es héroe el que ayuda a otros a superarlo. Y eso es lo que vimos que viene haciendo este héroe. A través de estos años viene ayudando a restaurar vidas y a restaurar excombatientes, y viene dando charlas de inspiración, motivación y ayudando a excombatientes de distintas guerras. Estuvo viajando por todo el mundo, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, queremos presentarles a los pastores Feldman, Germán y Anaí, que nos van a estar inspirando en esta noche a ver cómo lo vivió él y cómo restauró su vida y cómo viene ayudando a otros. Vamos con ellos. Germán, bienvenido. Anaí. Bienvenidos. Muchas gracias. Bendiciones a la linda audiencia. Bueno, el tema es bastante profundo, bastante extenso. Estoy hablando con un hombre y con un chico de quinto grado que me contaba recién, que sería Esteban, y con muchos que no estuvieron en ese momento, pero bueno, hemos tenido esta oportunidad de ayudar con la ayuda de Dios y con el mismo consuelo que fuimos consolados, consolar o ayudar a otros, a soldados en otras naciones, pero amamos mucho a los soldados argentinos, y acá como argentinos también queríamos, estar a su servicio, responder preguntas, poder compartir una inspiración, y abierto a lo que ustedes quieran preguntar. Yo siempre digo, San Martín hoy no está para contar sobre la historia, acá estamos y podemos contar con toda libertad de lo que quieran preguntar, y con todo gusto. Excelente, excelente. Es mucho para hablar, para preguntar. No sé si querés hacerle alguna pregunta, Sandra, así como para irnos metiendo en el tema. Sí, tenemos muchas preguntas que los chicos nos han enviado a las redes, muy interesantes. Y una de ellas dice, por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil de superar después de la guerra? ¿Qué fue lo más difícil? ¡Qué pregunta! La primera ya viene con todo. Con todo, la primera. Con todo. Yo creo que Esteban la resumió cuando decían que vino el hijo de la maestra, no recuerdo si dijo Pepita. Doña Pepita, y que eso, si bien el excombatiente le firmaba autógrafos,
resumió en un párrafo que dijo: no teníamos ni idea. Lo primero que se recibió acá, lamentablemente, queremos pensar que por ignorancia, por falta de preparación y también por indiferencia y por falta de empatía, un rechazo. Vos generalmente en un país vuelve un veterano de guerra y no te digo que los super honores, pero acá recibías como que habíamos perdido y había que esconder a los chicos de la guerra, a los jóvenes de Malvinas. Es como si hubieran perdido a los Pumas y en vez de estar el carro de bomberos, la policía, el pueblo, la multitud aplaudiendo, no. Hoy no los va a esperar nadie. Y esto nos sorprendió mucho. Yo quiero tratar de ser breve en las respuestas, pero voy a contar un pequeño testimonio. Tenemos una palabra de inspiración, pero bueno, vamos a dejar que las preguntas y respuestas hablen también. Y vos sabés que cuando yo me bajé en el tren, les cuento a todos, a la audiencia, yo vine prisionero de guerra en el Normanham, un barco inglés. Estuve prisionero de guerra, llegué antes de la guerra, combatí toda la guerra y después, bueno, prisionero de guerra. Y tengo que volver navegando en el Normanham, este buque hasta Chubut, Comodoro Rivadavia. Pero cuando llego a Comodoro me suben en un avión, me mandan a Buenos Aires, viajo a Buenos Aires, después de haber estado en la guerra, y de Buenos Aires a Mar del Plata en tren. Cuando yo vengo aquí, en la estación antigua de trenes de Mar del Plata, me estaba esperando mi abuela, que venía escapada de la Segunda Guerra Mundial, una polaca hermosa, mi madre, algún amigo del barrio, algún compañero de la secundaria, pero yo no era el mismo. Estaba en la misma ciudad, estaba en las mismas calles, pero no era la misma persona. Había bajado casi 14 kilos en 68 días de combate, no me había bañado nunca, obviamente, y estaba bastante deteriorado físicamente. Pero ¿a qué va la pregunta o a qué va la respuesta? Fui a abrazar a mi familia, ellos me abrazaban, lloraban, todo lo que te puedes imaginar, pero no encuentro a mi padre en el abrazo. Y yo dije, encima de llovido, mojado. Digo, ¿habrá muerto mi papá? Y no quería preguntar. Yo venía de la muerte, de la guerra, del combate. Y hasta que no aguanto más y le digo a una tía, ¿y papá? No, mirá, a tu papá le contestaron, Germán, que los que volvían con vida eran los que volvían en este tren y los que no habían muerto. Y no se animó a esperarte. Y digo, ¿pero está vivo? Sí, volviendo a la vida el tema, ¿no? ¿Está vivo? Sí, ¿dónde está? ¿Sabes que mi papá trabajaba de mozo en un bar, en un café en el centro de la ciudad? Y le digo, ¿me podés llevar? Así, vestido de soldado, yo tenía las manos quemadas hasta acá por el frío, la cara con muchos hongos, bueno, una guerra venía, ¿no? Para resumir. Y vos sabés que entro al café y mi papá estaba de espalda haciendo café. Pero yo como soldado, el soldado dicen que ve todo en cámara lenta, por el entrenamiento, por las situaciones, tenés que ver muchas cosas. Y miré todo y vi los jóvenes mirando fútbol, vi como que no había pasado nada, ni idea de cómo decía. Entonces sentí el rechazo y sentí también la indiferencia social, pero no me quedé con las ganas de decirle hola papá. Y vos sabés que él no se daba vuelta. ¿Sabes las veces que escuchó mi voz en su cabeza? Hola papá. Y como la tercera se dio vuelta y nos abrazamos. Y ese fue el amor de la familia, lo recibí obviamente de los amigos, pero en general como un escondernos. Para resumir a tu pregunta, de recepción de vuelta, ¿no? Tremendo, tremendo. Y toda la sociedad más o menos era esa indiferencia, como que se seguía acá con las vidas normales y lo que estaban pasando allá eran unas experiencias terribles.
Germán, sí, en el medio, en ese tiempo de batalla, de estar ahí, habrán habido momentos bravos, momentos de duda, momentos de querer traicionar o de pensar me escapo, me quedo, con 19 años, como decía en el video. ¿Qué fue qué te mantenía ahí? ¿Qué hizo que sigas? ¿Qué hizo que no te vayas? ¿De dónde salían las fuerzas en ese momento? Más que nada que era un momento que todavía no tenías al Señor, ¿no? No. Excelente también la pregunta, porque en el frente de batalla pasa de todo, desde las bajezas humanas a la falta de todo. Falta la luz, no hay una mesa, no hay una silla, no se come más con cubiertos, tenés 19 años, estás con 250 balas en el cuerpo, un fusil automático pesado, un cuchillo, un casco, y decís, ¿qué me mantiene? Aparte, obviamente, de la guerra, ¿no? Que es un bombardeo constante, naval, aéreo, al pensamiento, al cuerpo, el hambre, se juntan muchas cosas. Yo sé que en ese momento no conocía al Señor, y no sabía orar, no sabía rezar, no sabía nada. Y tenía una habilidad en la secundaria, que no es buena ni aconsejable, menos en un centro juvenil. Siempre fui de muy buena memoria y para estudiar, en vez de razonar, memorizaba. Y en una noche de batalla muy fuerte, todas son fuertes, había un joven que gritaba mucho. Y yo lo quise ayudar creyendo que estaba herido, pero estaba choqueado. Y él gritaba la palabra mamá constantemente. Y las bombas caían y el ataque se hacía muy duro, muy recio. Y hasta que yo estando en un pozo pasa otro compañero mío y le digo, ¿sabes hablar con Dios? Entonces él me mira en el medio de todo, ¿no? Y me dice, ¿vos me hablas de rezar, Germán? No sé el nombre, le digo, necesito hablar con Dios. ¿Vos sabés? Y me dice, ¿pero no sabés ni rezar? Y le digo, no. Y le digo, no sé rezar, pero si vos me enseñás, y me da el Padre Nuestro, pero yo lo iba memorizando, almacenando por partes. Y eso me mantuvo, porque yo cada vez que rezaba, que oraba un Padre Nuestro, al principio era como algo automático, pero después veía efectos. Bombas que no explotaban, situaciones que cambiaban, desesperaciones que bajaban. Obviamente pensás muchas cosas. Muchos pensaban en gatillarse el dedo con que gatillás para que los trasladen. La palabra traición, eso no estaba en mí. Amaba mucho a esos chicos, los amo, son hombres, compañeros de batalla, hermanos de trinchera, le digo yo. No abandonarlos ni loco. Hay un código en la guerra que es más importante realmente que vuelva con vida él, tu compañero, que vuelvas vos. Como dijo Jesús, ¿no? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pero sí, cuando volvés acá no encontrás mucho eso. Pero allá, si caía uno, lo arrastraba. Y si no tenía fuerza para arrastrarlo, volvía y con el poquito de fuerza. ¿Y qué es lo que me mantenía? Me empezó a mantener la esperanza de hablar con Dios y le pedí dos cosas, Esteban. Una, no quedar ciego, y otra, no quedar, quiero usar justo la oración porque parece repetido lo que voy a decir, no morirme en vida. Es decir, como cuando viene un terremoto y te cae todo, vos te morís de a poco hasta que te asfixiás. Y bueno, muchos de los chicos lamentablemente han muerto bajo estos bombardeos. Yo viví toda la guerra, todos los bombardeos, me tocó. Y le pedía, no me importa morir, aunque te importa, pero no me dejes ciego ni enterrado vivo. Y Dios lo cumplió. Y una tercera
oración que no era de memoria, pues ya había escalado un poquito más en el tema de oración. Cuando vuelva que me acuerde que lo hiciste vos y que lo pueda contar. Después no lo pude contar cuando volví inmediatamente, no conocía al Señor, vi su poder, pero impresionantemente fue lo que me sustentó sin darme cuenta en el momento, pero estuve 3 años sin hablar cuando volví, de los 20 a los 23, dejé de hablar. Y a los 24 volví a hablar, y ya te voy a contar, y así te dejo preguntar, Esteban. Algo que me surge de esta respuesta, esta guerra te acercó al Señor. Obviamente en la desesperación uno recurrió a eso, ¿no? Recurriste a eso, pero lo que vi que dijiste, que me pareció extraordinario, es que vos notabas la respuesta de Dios a esas oraciones o a esos rezos o a ese hablar con Dios que estabas aprendiendo. Y eso a la vez te iba haciendo crecer la fe, porque tenías respuesta a lo que estabas pidiendo, o sea que te estaba demostrando que Él estaba ahí con vos. Exacto, Esteban. Vos sabés que hay algo que se marcó mucho la guerra. La guerra fue una batalla fuerte, toda la guerra. Para mí, en forma personal, las guerras no sirven. Hablo como veterano de Guerra de Malvinas en forma personal. Cada uno vivimos una experiencia particular, también colectiva, y honro y respeto a cada, como les digo yo, hermano de la vida o compañero de trinchera, ¿no? Pero en lo que fue la batalla final, yo creía en mi mente, como pensaba, que me quedaban 72 horas de vida, porque ya habíamos bajado muchos kilos, yo por todo, hemos comido muy poco, mucho frío, mucho congelamiento, la batalla, el fragor. Antes levantábamos un misil entre 4, ya no lo podíamos levantar, éramos jóvenes de 19 años, los 20 los cumplí ahí, pero volviendo al tema o a la pregunta, ¿no? ¿Ves la mano de Dios en la batalla final? Digo, ¿cuánto me quedará de vida? Reitero. Y cuando entro a cargar el arma, yo veía que me estaba congelando. Y veo a mis compañeros porque siempre quedaban, éramos 11, después fuimos 10, quedaban 8 adentro de una especie de cueva. Estuve en 3 posiciones diferentes que fueron atacadas, bombardeadas, y tuve que ir, corriéndome, no me sale justo, pero en la última posición había 2 que tenían que hacer guardia siempre, porque a los chicos había unos soldados nepaleses, más había escoceses e ingleses, y entre los nepaleses estaban unos soldados llamados Gurkha, que tenían una forma bastante rara de conducta, de cultura en la guerra, y degollaban a los jóvenes. Entonces vos no podías dormirte, y tenías que cuidar al que podía dormir. Esa noche me tocaba cuidar a los 8 que dormían con uno más, pero veía que mi cuerpo no daba más. El frío, el congelamiento, no podía cargar el arma. Me hice un poncho con una frazada, corté el cuchillo, la frazada con un cuchillo, pero cuando entro a la cueva me dicen: Germán, esto se terminó para nosotros, hagamos un testamento. ¿Cómo un testamento? Le digo. No conocía ni el nuevo ni el antiguo, no sabía orar ni rezar. Imagínate, teológicamente estaba sonado en Malvinas, ¿viste? Y le digo, ¿cómo un testamento? Me dice: mira, somos 10, Germán. Si alguno de los 10 queda con vida, le regala al otro, no sé, una bicicleta, un skate, un balón de básquet. Yo jugaba al básquet. Yo luego tenía unas zapatillas buenísimas de básquet rotas, encima no tenía herencia para dejar. Y empezó a hacer el testamento todos, taca, taca, taca. Uno le dejaba una motito, qué sé yo. Y cuando llego yo de la guardia me dicen: falta tu testamento. Y yo adentro sentí algo fuerte, pues yo seguía orando o rezando, hablando con Dios, charlando con el Señor. Y sentí algo así: mirá, se termina la guerra, volvés a casa. Porque yo a la vez tenía un gorro tipo Chavo, y me ponía en números romanos los días, me ponía un barco, me ponía una casa, me había conseguido una foto, la recorté con una familia que no era mi familia,
y la clavé en la trinchera, y en esa cueva puse una foto del casino de la costa de Mar del Plata, el Provincial, y le puse cuando te tenga en mis manos, y veía y oraba, o rezaba, estaba la visión. Pero ese día sentí la paz, bajó Dios porque tuve un encuentro con Dios, que le hice bueno, te dije que había hecho 4 oraciones. Esta quinta le dije, Señor, o no sé cómo le decía, Dios, me quedarán 70 horas de vida. No voy a hacer el testamento, pero necesitaría saber, como no me importa que me mate, ya te dije, no me dejé ciego ni enterrado, quiero ver de dónde me matan y que me dejes defenderme. La guerra, las guardias son muy heavy, muy pesadas, muy oscuros todo. Y más que uno viene ya también mal. Y sabes que cuando fui a cargar el arma, como te decía, no podía correr la manivela, estaba congelado. Te reitero, voy a buscar el poncho y le dije esto, si pudiera ver luz, si pudiera ver de dónde me van a matar. Y cuando salgo de la cueva, que eran 2 cortinas, 2 trapos que habíamos puesto, paso el primero, paso el segundo y se había abierto el cielo y había estrellas como que estaban en el norte argentino. Y ahí sentí lo que les decía, se terminó la guerra. No hagas testamento, no hagas nada, volvés a casa. Y volví, miré la foto en Mar del Plata cuando la tenga en mis manos, pateé a mis hermanos de la guerra, a los chicos de la guerra, en sus pies, que estaban todos tirados, no teníamos cama, dormíamos todo a la intemperie, en el piso, en una cueva, donde podíamos, donde era la lucha, la batalla, y me dice, Germán, ¿cómo vamos a...? Ya se termina la batalla final, y nos cae una bomba, y nos empieza como para aplastarnos a todos. Pero uno que había sido herido y había sido trasladado, había dejado clavado entre 2 correas, un fusil, un FAL, y aguantó, fue un milagro de Dios, Dios teniendo ese techo, y pudimos salir todos, y ¿sabes lo que pasó? Nos tapamos con una lona en el barro, llovía, tipo Forrest Gump, ¿viste? Dice siempre lluvia, nos metimos abajo, y uno de los muchachos empezó a orar, a hablar, a rezar un Padre Nuestro. Nos dormimos los 10, todo embarrado, con 68 días de combate, muy flaco, congelado, y cuando nos despertamos había terminado la guerra. Llega un comunicado, no se hagan matar, la guerra terminó. Bueno, así más o menos, y tengo algo para contarte, pero después de la pregunta. No, muy, muy impresionante. Yo tenía acá una pregunta que, bueno, ya la contestaste con el tema de uno de los chicos había preguntado si había sentido morir en algún momento, pero bueno, los otros sí habían sentido, pero vos ya estabas aferrado al Señor y tenías una luz, una esperanza para seguir, ¿no? Y acá hay otra pregunta que dice, ¿es posible perdonar y ser libre del rencor después de la guerra? ¿Querés que te la conteste yo como veterano de guerra? Sí. Sí, te la contesto. Vos sabés que lo que te quería contar, y vamos al perdón, Dios, cuando me da esa paz que terminaba la guerra, yo adentro mío seguía en guerra. A veces vos querés perdonar, pero seguís sin perdonar. A veces vos creés que perdonás, pero seguís sin perdonar por el daño que vos recibiste. No es que está bien no perdonar. Pero como yo seguía en guardia, seguía en guerra y estaba constantemente con un fusil automático pesado, que tenía una G de Germán y que se me había podrido la correa y le había hecho unos nudos con una soga, y andaba así, se me había roto el seguro, así que vos apretabas y salía 50 balas. Cada vez que salíamos de una posición de combate nos replegaban, mis compañeros me decían, Germán, apuntá para otro lado, porque veía que estaba todo en malas condiciones, ¿no? FAL se llama, FAP, fusil automático pesado, que tiene que ver con la pregunta. Ahí vamos. Yo en un momento, como sentí paz y que había terminado la guerra, y no hice el testamento, no dejé mi zapatilla, y hice un pozo y enterré el fusil. Quedó allá, no entregué, lo enterré, está en Malvinas, debe estar no sé dónde. Pero
Otra oración que le hice a Dios: nunca más quiero usar un arma. Y cuando estoy prisionero en el Norlandhall, y ahí vamos al perdón, me sacan una foto por una, creo, revista europea. Vos cuando estás prisionero siempre estás en el piso. Cuando estás caminando siempre estás con las manos atrás. Cuando te levantás del piso tenés que ir a las 5. Todo esto te hago en un clima no de golpe ni de torturas, pero de guerra, ¿no? Entonces, cuando me levantan a mí a otro me pareció raro. Digo, o me tiran al mar o me fusilan. ¿Qué se les ocurre? Porque vos tenés que pedir permiso para levantarte, no es que te levantan. Nosotros estamos tirados. Y me eligen a mí y a otro muchacho de La Plata, el indio, pues si escucha esto, el indio. Y vamos con el indio y nos ponen 2 Royal Marines, 2 soldados ingleses con mando, con las armas, y uno del restaurante porque estamos como en un buque de paseo camuflado. Y era el lugar del restaurante donde nos iban a sacar la foto. El cocinero nos saca una foto para X revista y me hace un chiste el Royal Marine, el comando, y como que me entregaba el arma. Y nunca más, le dije. Nunca más. Pero después ya había dejado el arma, ahora el tema era si había perdonado o no. Y vos sabés que estando en el camino del Señor, en el 98, Dios nos lleva a Inglaterra, que teníamos que hacer un intercambio cultural. Mira, el centro juvenil, tenían que venir 40 jóvenes, íbamos 4 jóvenes, en época éramos jóvenes, 98. Íbamos 4 jóvenes y venían 40 jóvenes ingleses. Pero había que hacer ese intercambio e ir a las misiones inglesas en Londres, con pastores de Ghana, de África y de otras naciones. Bueno, me encuentro en el medio de Londres y ahí digo, voy a ver si entregué el arma, el perdón o el no perdón, o si lo tengo enterrado adentro mío, como enterré allá. Y bueno, en un momento Dios me da la oportunidad en una asamblea, como en una conferencia, y bueno, y pedí perdón públicamente a los ingleses. Pedí perdón a las madres, pedí perdón a, bueno, parientes de excombatientes, y pedí perdón a la nación. Fue muy fuerte, y pasando, como hoy hablaba con uno de los jóvenes, hace 3 años, Dios me lleva, después de 35 años y después del 98 de pedir perdón a los ingleses, encontrarme en las Islas Malvinas, se dice en inglés ancho, angosto, en un café que hay en Malvinas, en un bar, comiendo, y se me acercó un soldado inglés, mirá, de Inglaterra. El señor me llevó hasta el palacio de Buckingham Palace a pedir perdón en la puerta. Qué increíble, del pozo ahí al palacio, ¿no? Y cuando voy al palacio me encuentro que estaba la Guardia de Honor, que ustedes lo han visto, los que han estado allá, que van con ese sombrero largo, y yo le digo la cucha, y que se meten en una cucha y hacen unos pasos, está buenísimo, ¿no? Culturalmente re lindo. Pero doy la vuelta al palacio y veo un soldado todo tipo prusiano, con honores. Y como estaba con un hermano del centro juvenil de esa época, que era el que filmaba, con una Super 8, me dice, ponete al lado de ese soldado y te filmo. Y se lo pasamos a los jóvenes antes de hacer el intercambio cultural. Y yo, no, le digo, este es como un granadero nuestro, me va a sacar a patadas. Me dice, vos ponete y lo que aguanté yo te filmo en el palacio. Y voy y me pongo al lado, así como estamos hace 30 años al lado de mi reina, ¿no? Así, pegados, estamos así. Y el soldado así con el casco prusiano duro, ¿viste? Ni como rulo de estatua, ni se movían, ¿viste? Y bueno, y el turismo que estaba ahí, que dice, qué honor que tuviste, que te acercaste, qué honor de filmar, qué honor de sacarte una foto. Yo digo, ¿quién es? Ser un artista de cine. Y digo, ¿quién es? Dice, es la guardia real de la reina. No, la guardia los vi, le digo, ahí en la entrada, en las putas. No, esa es la Guardia de Honor. Estos son los veteranos de guerra de Malvinas, ingleses. Tienen el honor más alto para custodiar el palacio.
Digo, qué diferente. Excelente, sí. Qué diferente. Pero cuando vuelvo a Malvinas, y estaba en el Narro, en este café, y ahí te dejo hacer la otra pregunta, y ya completo, disculpame, Esteban. Vamos, bárbaro, Vamos, bárbaro. Genial. Y se me acerca un soldado inglés. Yo tengo una leyenda en el documento que dice que soy veterano de guerra de Malvinas. Para entrar a Malvinas en el pasaporte lo tenés que sellar también. Y en el avión, cuando vamos, había una bióloga alemana, otro veterano de guerra y un veterano de guerra inglés. Y el veterano de guerra, hablando con la bióloga y con el veterano de guerra inglés, dice, mira, ya hay un veterano de guerra argentino, y me señala a mí. Yo ni idea. Pero cuando entro a este café, él estaba con 3 soldados más veteranos de guerra y se me acerca. ¿Sabes lo que me pregunta? ¿Saben lo que me pregunta? A ver, pregúnteme, ¿qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? En el otro asunto te lo digo. Bueno, ¿qué me preguntó? Me dice en inglés si yo lo había querido matar. Y fue re fuerte. Y yo lo he contado en algunos videos que han salido. Y yo le dije, mira, éramos gente joven, le digo. Posiblemente te hubiera querido matar. Estamos en el frente de la guerra. Pero ahora te quiero pedir perdón. Había pedido perdón en Inglaterra, a mí me estaba pidiendo perdón. Quiero pedirte perdón y darte un abrazo. Y vos sabés que nos abrazamos y se largó a llorar como un chico. Y habíamos llegado a una placa que un escritor me regaló un poema, Niño vestido de soldado. Niño vestido de soldado. Hay un canal que tengo que se llama Germán Feldman, acuérdense, ahí hay más de la guerra, hay más de oraciones de guerra, hay más historia de guerra, y en Germán Feldman van a encontrar muchas cosas desde Malvinas. Si quieren saber más y no nos alcanza el tiempo. Y una de las cosas que hay, la placa Niño vestido de soldado, que quedó en el cementerio de Darwin, la leyenda de mi vida, donde están los 649 héroes que murieron por nosotros. Entonces lo abracé al soldado, lloró y me llevó con su... Mucho lloró. Contale. O sea, no es una cosa simple, porque si no parece que la persona se acercó. A mí me gusta decirlo porque tuvimos el video. La persona lloraba con llanto desgarrado. La persona, ellos ganaron, pero ellos sufrieron mucho también. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay guerra, los corazones de todos se lastiman y las almas de todos se parten. Es una cosa muy triste. El hombre lloraba como que le salía el llanto del estómago, tirado arriba del hombro de Germán, así abrazado, la cabeza puesta acá y lloraba, ¡oh! Así con un llanto, como que Dios lo sanaba. Era la primera vez que iba en 35 años, y él también era la primera vez y se encontraban en Malvinas. Y la gloria de Dios, o la gracia de Dios, para que podamos ver a través, yo decía a él, el tema es que Dios es como el viento, o sea, el viento no se puede ver, pero vos podés ver su accionar. Entonces capaz que uno tiene que pasar tantas cosas dolorosas o tantas cosas, pero como dice un salmo, sos un designio, sos un asombro para la gente, ¿no? De cómo Dios te guardó, de cómo Dios permitió y cómo Dios organiza y ordena todas las cosas. Cómo Dios ordenó que ese hombre, soldado inglés, 35 años, fuera en ese mismo avión que tomó Germán, porque además acá de Argentina podés estar solo 7 días, o sea, podés ir en ese avión y tenés que venir a los 7 días en el que viene, no te podés quedar ni un solo día más. Y cómo Dios organizó para que este hombre y los dos pudieran abrazarse y hacer un acto tan simbólico, ¿no? Y el hombre se pudiera sanar, porque de repente, Germán, obviamente, yo hablo bien, pero bueno, es un proceso, ¿no? Es una cosa porque él ahora está hablando del perdón, que fue a Inglaterra, que fue a Malvinas, pero la pregunta dice, ¿cómo superaste el rencor? Yo preguntaría así, ¿odiaste mucho? ¿Te quisiste vengar? Y porque sí, hermano, porque a veces de acuerdo al temperamento de cada uno, cuando te hieren mucho,
El rencor y el odio se apodera del corazón humano porque quiere tomar nuestro corazón y quedarse ahí y no salirse nunca. Y cuando hay heridas tan profundas, ¿vos odiaste? ¿Podés contar algo de eso? O sea, claro, porque hay muchos que a lo mejor todavía no terminaron de perdonar y tienen rencor. ¿Y se puede ser libre del rencor? Jesús te puede hacer libre del rencor, pero tenés que pasar por un proceso de desenterrar realmente el no perdón. A mí me habían puesto un sobrenombre en la calle, el Montañés, porque andaba con un aro de oro clavado acá, por ahí algunos saben la historia, un gorro de lana negro, una campera con flecos para cazar búfalo, y andaba muy enojado, ¿viste? No solo que no hablaba, sino buscaba en quién sacarme el odio y el no perdón. No solo con un soldado inglés, sino con alguien que no me correspondió como tal o como ejemplo en el frente de batalla. Porque en el frente de batalla tenés que ir a la batalla. No se juega a los soldaditos. Y nosotros éramos niños, como dice el poema, vestidos de soldado, pero peleamos por la celeste y blanca. Yo no estoy a favor de la guerra, ni loco. Pero mi perdón, mi falta de perdón, era como que llevaba un ataúd. Y caminaba por la calle sin hablar, sin hablar, sin hablar, odiando, 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 odiando. Y perdido, porque también estuve perdido en la sustancia. No sabía cómo. Yo ya venía perdido en la sustancia, pero la calle y la vuelta de la guerra se suicidaron más, como decía Esteban, los que murieron en el frente de batalla. Otros trataron de apaciguar con lo que podían, entre comillas. Sabemos todos que las drogas son malas, pero estas sustancias, estas drogas, malas obviamente, me deterioraron peor y me enojaron peor. Y empecé a sentir la injusticia y lo que genera la injusticia, violencia. Entonces dije, chao, vengo de una guerra, estoy lleno de violencia, ¿cómo perdono? Porque la gente por ahí me encontraba con eso, tenés que perdonar. Yo digo, pero vos no tenés ni idea lo que vivimos. Vos no tenés ni idea lo que es pasar hambre. Pero con todo respeto, me agarro de vos y de Pepita y de los autógrafos. Es tal cual. Sí, claro. Le digo, vos no tenés idea lo que es estar a 10, 15 grados bajo cero. Vos no tenés idea lo que es nunca cambiarte de ropa. Vos no tenés idea lo que es el ruido de una bomba. Yo estuve 68 días, día y noche bajo bombardeo naval y aéreo. No, yo en primera hablo de los héroes, de ellos, ¿no? Está bien. Pero no tenés ni idea. ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que perdonar? Hasta que a los 3 años sin hablar, ¿no? A los 24 años estaba sentado en una plaza, perdido, tomando alcohol, más las sustancias que ya llevaba, ya me había quebrado los 2 brazos, tenía 4 dedos unidos con un clavo y muchas historias que ustedes conocen, mal. Y viene un joven de una iglesia, de la iglesia del pastor Omar Olea, y yo lo conocía de muy chiquito a él, y lo respetaba mucho, pero no se me podía acercar nadie, a mí me decían el Montañés, y andaban con un poquito de bronca y con mucha falta de perdón. Y él se me sienta en el banco de la plaza y se le ocurre decirme esto al joven. Me dice, Germán, me voy a tomar un atrevimiento. Oh, no puedo usar otra palabra. Y le digo, Juan Manuel, le digo, vos por ahí no te puedo explicar todo, no es que no hablaba porque me faltaban las cuerdas vocales. No hablaba porque no quería hablar con nadie, no me interesaba hablar con nadie. Y le digo, Juan Manuel, por ahí no sabes, vengo de una guerra y no estoy bien, y al que menos quisiera hacerle mal es a vos. No te tomes ningún atrevimiento. Me dice, no, pero es muy especial mi atrevimiento. Le voy a pedir a Jesús que lo conozcas en forma personal. Le voy a pedir a Jesús que te vuelva a la vida y que te enseñe el perdón y que puedas perdonar a los demás. Se paró y se fue. Y yo me quedé ahí, stand-by, ¿no? Pero me quedé pensando.
Y a la noche pasé toda la noche perdido, literalmente, y me fui al barrio, un barrio muy humilde donde yo vivía, y me senté en el balcón del barrio y me empecé a recordar cuando me subía a los árboles, las travesuras, trataba de volver a la vida. Digo, ¿cómo vuelvo a la vida? ¿Cómo vuelvo a la vida? Si estoy caminando por estas calles que son las mismas y yo no soy el mismo. Estoy en el barrio donde nací, en el balcón donde trepé el árbol todo escrito por mí, talladito, y yo no soy el mismo. ¿Cómo vuelvo a mí? ¿Cómo vuelvo a vivir? Y miro así en el balcón y veo un tratadito del Evangelio de Juan con un agricultor con un morral que decía: el sembrador salió a sembrar. Lo agarré, lo abrí, me acordé la noche anterior de Juan Manuel, del atrevimiento. Digo, este rezó como yo rezaba en Malvino, oró, charló. Y vos Y como que el Señor me dijo: acordate que me dijiste que no te haga olvidar, que no te dejé ciego, que no te dejé enterrado y que lo cuente. Pero me tenés que conocer. Excelente. Y ahí le dije: Señor, volveme a la vida. Y entendí que Él era la resurrección y la vida. Y bueno, para la próxima pregunta. Bueno, tenía la pregunta que le acabás de responder, que era: ¿a quién le debes estar hoy con vida y con ganas de vivir? Y es esa pregunta. Ahora te voy a hacer otra pregunta y después Sandra tiene una pregunta para Anaí, ya que... ¡Opa! Pero yo me puedo meter entonces. Vamos a aprovechar que está acá también. Salvando las distancias, hoy estamos en medio de una pandemia y hay mucha gente desesperada, y el que no sabe puede llegar a compararlo con una desesperación que se puede haber vivido por un ex veterano de guerra. Pero la palabra de esperanza o de vida puede ser la misma. ¿Qué consejos se le puede dar a alguien que está desesperanzado, que de golpe viene una pandemia que amenaza de muerte, que no es lo mismo que estar en el medio de la muerte y después arrastrar esa muerte por años, como contaste que te pasó? Pero el consejo para enfrentar la muerte me parece que puede ser el mismo de alguien que lo vivió así, con esa experiencia tan fuerte. Mirá, Esteban, y bueno, a la audiencia que escucha, la pandemia es como una guerra y estamos contra un enemigo invisible y que está matando gente, pero está matando sueños y está matando libertades, está matando identidades, está matando mentalmente o emocionalmente, está matando económicamente. Entonces, a nivel global estamos hablando, y hay una guerra. ¿Y cuál sería mi consejo? Yo, donde se inició la guerra, estaba haciendo guardia. Realmente estaba dormido cuando se inició la guerra, 4:15 de la mañana, y un compañero mío, entre comillas, fue al baño. No hay baño. Y recibo el primer bombardeo y me tiro a una trinchera y empiezo a disparar a un avión. Imagínate, no existe que vos no existe, es como tirarle a un cóndor con una onda. Vino otro compañero mío y se tiró con una frazada que encontró y me tapó la cabeza y me dijo: Germán, no podemos hacer nada. Y estuve 12 horas en ese ataque, en el primer ataque, en ese pozo, tirado. Y le pregunté, estamos en la pandemia, seguimos en el curso, ahora vamos ahí a la palabra esa. ¿Cuánto dura una guerra? Una pandemia, 15 días más, 20 días más, fase 5, fase 1, toque de queda, que esto, que el otro. Y yo, ¿cuánto dura una guerra? Y me dice: mirá, puede durar un mes,
puede durar 1 año, puede durar 10 años. Y digo, wow, ¿cómo hago para resistir esto? Todavía no había aprendido a orar. Mi consejo a alguien que está viviendo esta guerra, esta pandemia, que todos podemos entrar en una desesperación, en un desánimo, en una depresión, en un que se te cortan los sueños, que se te cortan los viajes, que se te cortan, ponele un montón de cosas, es acercarte a Dios. Pero no a Dios, a una iglesia. Para mí Jesús es una relación, no una religión. Y ponerle tu vida en sus manos. Yo hoy estaba leyendo un Salmo 76:1 que dice que Dios me sustentó. ¿Cómo? 71:6, al revés. 71:6. Ahí está, mirá, lo tengo acá. Te lo voy a leer antes de la pregunta de Anita, mirá. Dice, porque tú, oh Dios, este es el consejo, eres mi esperanza. Jesús es tu esperanza, le diría. Hay esperanza en Jesús. Hay vida en Jesús. Seguridad mía desde mi juventud. Cumplí los 20 años en la guerra, imaginá. Tengo 5'8". Mi hermosa, 3 hijos y 3 nietos. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y mirá esto que sigue, y es una comparación, como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. No digo que soy prodigio, como prodigio. Sombra, como algo que, claro. Yo estoy asombrado de estar vivo cuando me miro al espejo y cuando me levanto a la mañana y escuchar la palabra para el que está pasando pandemia, para el que no da más, para el que está desesperado. La palabra Jesús es mi esperanza, pero escuchar la palabra prodigio, suceso extraordinario y maravilloso, que no puede explicarse por las leyes naturales de la naturaleza y que se atribuyen particularmente a la intervención de Dios. Vos dejá, en medio de esta guerra y esta pandemia, que Dios intervenga y bueno, te va a sorprender. Jesús es tu esperanza. Lo comparo con... un segundito, porque lo comparo esto que vos decís con lo que contaste antes, en el medio le preguntaste a uno, enséñame a rezar, enséñame a hablar con Jesús, ¿cómo hago para hablar con Dios? Esa misma desesperación es el consejo ahora, o sea, aprende a acercarte a Dios de alguna forma. Excelente, ese es el consejo, habla con Dios que Él te escucha las 24 horas, Él te escucha y esto es lo importante que aprendí en la guerra. Lo entendí después, la verdad. Dios no solo te escucha, sino puede atender a tu petición. Tiene la capacidad para intervenir de forma sobrenatural, aún en las leyes estas humanas, aún en medio de una pandemia. Dios te escucha y Dios atiende tu oración. Y Él quiere que hables con Él, porque Jesús te ama. Excelente. Así es, muy bueno. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ahora una pregunta para Anaí, ya que está acá. Bueno, Anaí, ¿cómo fue tu experiencia, no sé, de comprometerte y conocer a un excombatiente? Es una pregunta muy buena. Más, ya tuve una entrevista donde le explico a una pastora, hicimos una entrevista con una pastora colombiana, donde ella me pregunta todas estas cosas y me comienza preguntando lo mismo que me estás preguntando a vos ahora. Muy bien. Entonces yo le contesté a ella lo mismo que le voy a contar a usted. Cuando yo me casé, ni idea tenía de con quién me casaba. No tenía idea. Así como yo le explico a él, que por ahí él dice, ellos recibieron indiferencia y un montón de cosas, pero nosotros no teníamos ni conciencia. O sea, la verdad es que uno no tenía ni conciencia. Yo sabía que era un
combatiente, pero adentro de mí no sabía, no entendía, no sabía dónde él había estado ni lo que había pasado. Y entonces cuento cosas graciosas riéndonos ahora, que Germán tenía una alerta, ¿no? Que la tienen las personas que fueron a la guerra, inclusive suelen tener las personas que también estuvieron en la fuerza, o bomberos, diferentes tipos de personas. Entonces, si de noche, supone, había un ruidito, pero apenas pequeño, en la oscuridad yo veía que él volaba. Pero de verdad te digo, yo una cosa loca porque nunca lo había visto a nadie hacer eso así. Yo estaba convencida que me había casado con Superman, ¿viste? No sabía que eso era recontra malo, ¿entendés? Eso fue malo. O sea, bueno, entonces todo hace 30 años que nosotros estamos casados, ¿viste? O sea, es un proceso, porque, o sea, todas esas cosas se tuvieron que ir sanando, ¿viste? O sea, es una persona que está en la guerra, es una persona que ha sufrido mucho, su alma se hace en 1000 pedazos. Son muchas cosas que, obviamente, si vos no tenés al Señor, eso está todo roto ahí, aunque lo hayas tapado con otras cosas, ¿no? A veces surgen enfermedades y muchas cosas porque muchos no hablan o no dicen. Y si vos tenés la gracia divina de tener al Señor, aunque hay cosas que igual son diferentes que otra persona común, con el Señor es muy diferente. Vos vas caminando paso a paso y el Señor va haciendo su obra. Es muy distinto. Pero bueno, yo me creí que me había casado con Superman, mis hijos también, y un día Dios les sanó de la alerta, porque Dios se los sanó, y nosotros en casa nos lamentábamos de que no se levantaba tan rápido como nosotros creíamos, que la seguridad que nos daba a nosotros. Bueno, pero todo es ignorancia, ¿viste? ¿Cuánta ignorancia? Uno no tiene idea. O sea, digo yo, solamente Dios y tus compañeros excombatientes pueden comprender lo que ellos vivieron. Después es una idea nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Anaí. Un placer. Un gusto. Muy bueno todo, muy bueno el testimonio, las enseñanzas que nos deja, todo, la verdad que está excelente. Te pido, Germán, porque ya el tiempo voló, una conclusión, y si querés después, como pastores que son, ¿sí? Pues están pastoreando un montón de gente, y han viajado dando estos testimonios por muchos países, si pueden hacer una oración para todo el centro juvenil y la audiencia. Con gusto. Bueno, primeramente, antes de orar, agradecerle a todos, les amamos, es un milagro estar vivo, la vida se la debo a Jesús. Un día, para los que escuchan y no conocen a Jesús todavía en forma personal, le dije: de esto que no sirve para nada, si vos haces algo, yo te voy a seguir toda la vida. Y acá estamos por gracia de Dios, y bueno, queremos compartir, soltar y bendecirlos con una oración, que orar es hablar con Dios. Dios, tantas gracias por la oportunidad de estar junto a mi esposa, por mis hijos, mis nietos, por estar vivo, y esta oportunidad de poder compartir que tú, Jesús, eres nuestra esperanza. Que tú no solo escuchas nuestras oraciones, sino que las atiendes, y que puedes intervenir sobrenaturalmente aún en medio de cualquier guerra, desesperación, angustia, depresión, dolor, muerte. Señor, no hay nada imposible para ti. Queremos soltar sobre la audiencia que tú, Jesús, eres su esperanza, que no, Señor, estás lejos, al contrario, estás cerca de cada corazón que se abre para decirte: Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, interviene en mi vida. Bendecimos al Centro Juvenil y la vida que nos has dado. La soltamos, Señor, también sobre toda la audiencia, en el nombre precioso
poderoso de Jesús. Amén y amén.